Ha culminado otra fecha de una de las competiciones más relevantes en el mundo del fútbol. Es por ello que hoy, en Fútbol Entertainment, trataremos de hablar todo lo que nos dejó la jornada número 3 de la UEFA Champions League. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, arrancaríamos con este pequeño resumen o repaso de todo lo que nos dejó, como decíamos al principio, esta jornada número 3 de la UEFA Champions League, en la que la definición de algunos grupos y los objetivos de algunos de los equipos más relevantes en el continente europeo poco a poco se llegan a establecer a lo largo de esta competición tan relevante. Es por ello que, antes de comenzar, como siempre, me gustaría detener este pequeño espacio para invitarlos a que, si están interesados en todas las competiciones más relevantes en el mundo del fútbol europeo, como la UEFA Champions League, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales o en plataformas como Plataforma Roja o la plataforma morada, en este caso Twitch o YouTube, en que cada una de estas buscamos generar continuamente contenido sobre las mejores y más relevantes ligas a nivel europeo y también a nivel continental. Es con ello que ahora sí arrancaremos este pequeño repaso de esta competición, especialmente hablando de las características que mencionábamos anteriormente, en un pequeño repaso de la clasificación y los puntos que han obtenido cada uno de estos equipos bajo el margen de sus objetivos, para más adelante hablar, como siempre, de los eventos más destacados que nos dejaron cada una de estos diferentes enfrentamientos con respecto a la jornada número 3 de la UEFA Champions League, para más adelante luego generar un pequeño espacio para discutir el futuro de cada uno de estos equipos a lo largo de esta competición. Es con ello que comenzaríamos hablando de los diferentes resultados que dieron lugar en la culminación de esta fecha número 3, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento de... Okay. En este caso comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Galatasaray y Bayern München, el cual culminó con un 1-3, bastante beneficioso para las aspiraciones de este Bayern München, y que ahora mismo es uno de los claros candidatos a poder ratificar su gran proyecto de la mano de jugadores como Harry Kane, en poder avanzar a instancias finales de esta competición. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre Inter y Salzburg, que culminó con un 2-1, beneficioso para el equipo italiano. Más adelante en un enfrentamiento bastante disputado y que culminó, y la determinación de su finalización culminó en momentos bastante adelantados del enfrentamiento, culminó con un 1-0, bajo ciertas predisposiciones de ciertos momentos bastante destacados del Manchester United, de los cuales hablaremos más adelante, el cual, como decimos, culminó con un 1-0 de la mano de su rival Copenhague. Más adelante encontraríamos a un enfrentamiento también bastante interesante, como lo fue el enfrentamiento entre Sevilla y Arsenal, que culminó con un 1-2. Luego, Lens 1, PSV Eindhoven 1, Sporting Braga 1, Real Madrid 2, que llegó a generar en este enfrentamiento específico una gran disposición táctica, la cual trataremos de definir y contextualizar a lo largo de este directo, en este caso, en momentos más adelante. Más adelante encontraríamos también Unión Berlín y Napoli, enfrentamiento que culminó con un 0-1, cuyo vencedor fue Napoli, y que, recordando, ambos equipos pertenecientes al mismo grupo de Braga y Real Madrid, los anteriormente mencionados, dejan ciertas certezas de lo que puede llegar a ser el grupo a futuro en el lapso de las últimas dos fechas de la fase de grupos. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de otro que culminó los enfrentamientos del día martes, como fue el enfrentamiento entre Benfica y Real Sociedad, con una culminación de 0-1. Más adelante, en los enfrentamientos que dieron cúspide en los últimos lapsos de hora, comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Feyenoord y Lazio, que culminó con un 3-1. Más adelante, Fútbol Club Barcelona 2, Shakhtar Donetsk 1, Celtic de Glasgow 2, Atlético Madrid 2. Un enfrentamiento que se destacó bastante por contar con las grandes características del equipo de Brendan Rodgers y que benefició mucho el poder no solo jugar de visitante, sino ampliar grandes características de juego que le presentaron bastantes problemas al Atlético de Madrid, pero que asimismo
Poco a poco pudo generar mayor sintonía en el campo y rescatar al menos un punto que le deja al menos con una perspectiva clara de todavía poder avanzar dependiendo de sí mismo a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Milan, que culminó con un 3-0, en este caso beneficiado para el equipo parisino, y también para el enfrentamiento entre Newcastle United y Borussia Dortmund, que culminó con un 0-1, en el que Borussia Dortmund en los lapsos finales de dicho enfrentamiento tuvo bastantes certezas de lastimosamente perder estos 3 puntos tan importantes y que aprietan bastante la clasificación de todos estos grupos, específicamente hablando de del grupo F, disculpen, el cual, contando con estos 4 equipos, la verdad es que promete ser que la culminación del avance de cada uno de estos equipos quedará definida hasta las últimas instancias de la fase de grupos. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Leipzig y Estrella Roja, que culminó con un 3-1. Luego de estos, un equipo como claro candidato a avanzar en zonas o fases bastante prometedoras de esta UEFA Champions League como visitante, tuvo bastante trabajo al poder obtener una victoria bastante importante ante Young Boys, un equipo que le presentó ciertos momentos a este Manchester City bastante problemas en las fases de juego, pero que aún así el equipo Sigurdsson, la mano de un gran referente como lo es Erling Braut Haaland, tuvo la oportunidad de obtener 3 puntos que le permiten ser uno de los claros candidatos a poder avanzar ahora mismo a la siguiente ronda de la fase luego de la culminación de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Como último encontraríamos el enfrentamiento entre Royal Antwerp y Porto, el cual culminó con un 1-4, el cual también le da una gran perspectiva a este FC Porto de poder asegurarse poco a poco su clasificación a la siguiente ronda. Es con ello que pasaríamos a realizar un pequeño repaso de los grupos de esta UEFA Champions League para poder recordar ciertas características o plantear ciertos objetivos que ahora mismo se pueden llegar a desarrollar cada uno de estos equipos, teniendo en cuenta que al tener enfrentamientos tan largos como estos en, digámoslo, horario intersemanal, también es bastante recurrente la relevancia que pueden llegar a tener sus enfrentamientos en sus competiciones nacionales y que, por ejemplo, como claros aspirantes a un, podríamos decir, al poder asegurarse, el poder ya estar en posiciones un poco más sencillas para poder clasificarse a la siguiente ronda, será bastante interesante poder ver cómo sus equipos rivales o compañeros de grupo pueden afrontar en las últimas 2 rondas de la fase de grupos el poder al menos rescatar cierta cantidad de puntos que tal vez les brinde una clasificación a UEFA Europa League o, por qué no, al menos un segundo lugar. Es con ello que repasaríamos rápidamente los puntos de cada uno de estos equipos. Lastimosamente, al ser tantos equipos y bastantes porcentajes, solo los redactaremos y no tendremos una ayuda visual, además de solo el ejemplo y la separación de cada uno de estos equipos. Es con ello que rápidamente comenzaremos hablando del grupo A, que ahora mismo cuenta con el liderato de Bayern München con 9 puntos. En segundo lugar encontraríamos a Galatasaray con 4 y Manchester United con 3 y por último a Copenhague con 4. Para este enfrentamiento o los enfrentamientos que dieron lugar para este grupo específicamente, cabe detallar que aunque podríamos decir que el equipo o los equipos en este caso de este grupo F todavía están bastante orientados a poder reñirse de ser, podríamos decir, tener todas las piezas posibles para depender de sí mismos, básicamente, aunque aún así equipos como Copenhague lastimosamente son los que peor se encuentran ahora mismo en la posición de este grupo A, pero que poco a poco podríamos decir que en la siguiente ronda podría llegarse teniendo en cuenta que el próximo enfrentamiento para este grupo A sería entre de nuevo Bayern München ante Galatasaray y Copenhague contra Manchester United. Es que podríamos tener cierta definición de si por ejemplo, Manchester United tiene la posibilidad de avanzar a la siguiente fase preliminar luego de la fase de grupos
en el que demostró grandes características de juego, orientadas muchas veces a que, por ejemplo, jugadores como Scott McTominay tuvieran la oportunidad de ser un poco más una segunda referencia ofensiva detrás de Højlund, pero que, aunque es una idea y se desempeñó en muchos momentos de forma bastante dinámica, al poder contar con las grandes capacidades de descarga y lucha continua por el balón que puede llegar a tener Rasmus Højlund, que beneficiaron mucho la llegada desde atrás de jugadores como he mencionado, Scott McTominay, para asimismo generar amplios disparos que pudieran culminar en un gol o en una acción de gol. Es que se vio bastante interesante y que esta idea llegó a funcionar en muchos momentos, pero que podríamos decir que ante un rival que sea un poco más propositivo en la idea de ser dominante ante su rival, tampoco tratamos de poner estas características desmeritando las grandes facetas de juego que llegó a demostrar Copenhague, pero que evidentemente estaban más orientadas a que su rival no se sintiera cómodo en el medio campo, poder generar recuperación de balón y asimismo a través de los extremos y la cobertura por las bandas generar amplias conducciones para rápidas llegadas, teniendo en cuenta que buscaban continuamente este Copenhague poder básicamente llegar a la línea final a través de la superioridad y ganarle el marcaje al bloque defensivo, teniendo en cuenta que este Manchester United, aunque tiene un gran bloque defensivo y con jugadores bastante dinámicos, tal vez no son los más rápidos que podríamos llegar a encontrar en esta competición. Obviamente cuenta con un gran físico, pero bajo ciertas transiciones de juego lo llegaron a demostrar en este enfrentamiento. Podríamos decir que les cuesta bastante teniendo en cuenta su gran envergadura y las grandes características de juego que puede disponer este Manchester United, en el que, como decimos, las grandes características de contraataque y rápidas conducciones de este Copenhague le beneficiaron y le condujeron muchos problemas, pero que, como decíamos al principio, si por ejemplo este planteamiento hubiera sido acompañado tal vez de un dominio en la posesión del balón, le hubiera presentado muchísimos problemas a este Manchester United, teniendo en cuenta que es uno de los peores equipos en estas características de poder defender el balón bajo un dominio del rival a través de la posesión, teniendo en cuenta que su próximo partido es contra Manchester City. Tal vez deban ajustar ciertas piezas para poder afrontar de la mejor manera posible rivales como estos, pero que aún así, sin desmeritar las grandes facetas de juego de este Manchester United, esperemos que continúen creciendo, teniendo en cuenta el gran beneficio de, por ejemplo, tener grandes actuaciones como las que tuvieron lugar Andrea Onana y Harry Maguire, los cuales fueron principales protagonistas de estos 3 puntos que ahora mismo le dan a este Manchester United todavía la posibilidad de poder soñar con una clasificación a la siguiente ronda. Poco a poco diríamos que queda mucho por resolver para este Manchester United, teniendo en cuenta que Galatasaray ha demostrado que es un equipo bastante difícil y que Bayern Múnich no está dispuesto a perder ningún punto. Por ello que lo que afronta el futuro para este grupo A será bastante interesante de analizar a lo largo de las próximas jornadas. Con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los grupos más interesantes de esta competición o que nos dejó la competición, en este caso el enfrentamiento o hablar de uno de los enfrentamientos más interesantes como lo fue ahora mismo en la clasificación del grupo B, en el que encontramos a Real Sociedad, Inter Milán, RB Salzburg y Benfica. En este caso mencioné a cada uno de estos equipos a través de ahora mismo su posición en la tabla de este grupo, en el que en el grupo D encontramos como primer lugar al anteriormente mencionado Real Sociedad, segundo Inter, tercero RB Salzburg y cuarto Benfica. Teniendo en cuenta que esta Real Sociedad y Inter tienen la misma cantidad de puntos, que son 7, son claros candidatos a poder afrontar hasta bastante parecido a lo mencionado en el grupo A, tener que luchar hasta el último momento para definir quién serán los 2 candidatos y cuál de estos llegue como cabeza de grupo. Aún así ha sido una campaña bastante interesante para este equipo de Real Sociedad y que poco a poco ha llegado a demostrar que este proyecto, aunque puede llegar a tener ciertas facetas en las que le cuesta demasiado, ha demostrado que tiene ideas muy interesantes y con jugadores que se encuentran a un nivel excepcional,
como lo son Bryce Méndez y una de sus principales figuras, Take Kubo, y que esperemos que continúen desempeñándose de esta manera para afrontar lo que potencialmente podría ser el poder avanzar, ¿por qué no?, en fases un poco más adelantadas de la proyección que podríamos normalmente tener en cuenta esta Real Sociedad. La verdad es que, como decíamos, es un equipo bastante relevante y muy importante en su liga, y asimismo tiene un claro dominio y grandes características de juego que pueden llegar a explotar en esta gran competición. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los eventos más destacados que nos dieron lugar en, en esta jornada número 3, aunque rápidamente trataríamos de hablar de otro de los enfrentamientos también bastante interesantes para luego pasar ahora sí a los eventos destacados, que sería el enfrentamiento entre Atlético Madrid y disculpen, entre Celtic de Glasgow y Atlético Madrid. Como decíamos al principio de este directo, muy interesante las grandes características de juego que muchas veces llega a presentar Brendan Rodgers en sus equipos, ahora en este nuevo proyecto en Celtic, recordando que anteriormente era uno de los grandes entrenadores que formaban parte de esta gran margen de crecimiento que es la Premier League, y que ha demostrado a lo largo de muchos años que no solo es ajena a las grandes características de la asociación de juego, a la predisposición de los equipos, muchas veces orientadas a tal vez tener cierta semejanza con equipos como ahora podríamos mencionar el Tottenham de Ange Postecoglou o Manchester City, pero que orientados tal vez a facetas de juego un poco más a amplias conducciones para generar un poco más de finalizaciones bastante amplias en zonas bastante pequeñas del campo. Es que le presentaron bastante problemas estas características de juego a Atlético Madrid, muchas veces más orientadas o similares a las características de juego de Liverpool, y que, por ejemplo, como decíamos, con estas pequeñas combinaciones de pases bastante dinámicas y rápidas para el desarrollo del juego, es que fueron bastante efectivas para poder generar la apertura del marcador, no solo de Luis Palma, sino de también de, disculpen, voy a tener que revisarlo ya que lastimosamente no soy el mejor con los nombres. En este caso hablábamos de Kyoyo Furuhashi, Furuhashi, perdón, en los cuales ambos tuvieron esta apertura o esta capacidad de, a través de pequeños pases dinámicos, poder generar continuas aperturas de movimiento. Con esta explicación o esta denominación de aperturas de movimiento, buscamos traducir que muchos de estos movimientos se ejemplificaban en poder reemplazar a tu compañero para generar una conducción que genere una sistematización, podríamos denominarlo, en el que básicamente a través de un pase a tu compañero lo que buscas es replegarte a una posición en la que el balón sea devuelto a ti a través de, por ejemplo, una característica bastante preliminar para equipos como Fútbol Club Barcelona, como es el tercer hombre, en el que, por ejemplo, a través de estos movimientos muchas veces le llegaron a generar problemas como a jugadores como Mario Hermoso o Stefan Savic, en los que, aunque cuentan con grandes posicionamientos y estas características físicas les permiten muchas veces adelantarse a su rival para poder recuperar el balón, en esta consecución dinámica de pases y de estructuración de las posiciones de los jugadores rivales. Muchas veces equipos están orientados a tener un gran bloque de jugadores retrasados, en este caso teniendo en cuenta que muchas veces en las labores defensivas el equipo de Cholo Simeone cuenta con 5 jugadores abloquelados, es que fue bastante beneficiosa para las acciones del juego de Celtic y que por ello fue bastante riguroso la gran cantidad de ocasiones que pudo generar el equipo, tal vez no demasiado numerosas, pero denominamos la cantidad en la capacidad que tuvieron de ser contundentes en estas dos acciones, específicamente hablando a través de la cantidad como la superioridad en los pases y la cantidad de jugadores que pudieron superar. Con ello también demostró que este Atlético Madrid continuamente es bastante propositivo en readaptarse a su configuración de juego, algo que con jugadores, por ejemplo, en anteriores directos destacábamos la gran labor de Axel Witsel
para poder ser guía y pieza fundamental en los adelantamientos y los retrocesos en labores ofensivas y defensivas para este Atlético Madrid, es que el equipo logró encontrar tal vez no la mejor sucesión en el campo y las ideas de juego mejor expuestas y desarrolladas en los 90 minutos, pero poco a poco le dieron estas pequeñas certezas de poder culminar o encontrar a jugadores como Antoine Griezmann y Álvaro Morata, que al final dieron una gran capacidad en su certeridad y su capacidad de finalización, ser bastante certeros con esta gran amplitud en el que cuentan con un gran rendimiento para la generación de goles. Fue culminó con un 2-2 que, como decíamos, ahora mismo le brinda. Rápidamente pasaríamos a hablar de el grupo de este Atlético Madrid. Me disculpo, en estos momentos estoy teniendo problemas con la imagen. Parece que todo está listo. Me disculpo, como decíamos anteriormente, en este grupo, el grupo E, encontraríamos ahora mismo como líder a Feyenoord con 6, Atlético Madrid con 5, Lazio con 4 y Celtic Glasgow con 1, en el que lastimosamente el equipo de Celtic, que ha tenido una gran actuación a lo largo de esta competición, ¿por qué no? Podríamos decir que su objetivo más claro podría ser el poder sumar una mayor cantidad de puntos para tal vez posicionarse en una clasificación a UEFA Europa League. La verdad es que ahora mismo el que equipos como Feyenoord tengan esta cierta cantidad de respaldo a través de sus puntos y un gran estado anímico, no solo al tener un gran desempeño en su liga, teniendo en cuenta que ahora mismo pelea por los primeros puestos en la clasificación de la Eredivisie, es que también se encuentra bastante beneficiado del Atlético Madrid, siendo segundo con solo un punto de diferencia. Ahora mismo Atlético Madrid con 5, Feyenoord con 6. Es que poco a poco este grupo podría llegar a establecerse en la próxima jornada. La verdad es que podríamos decir que Lazio también cuenta con cierta posibilidad, pero teniendo en cuenta la disposición de juego, trataremos de no ser bastante trataremos de ser un poco más precavidos en lo que respecta a este grupo, pero diríamos que tal vez este grupo específico a través de Feyenoord de Atlético Madrid cuenta con dos claros candidatos para poder avanzar a la próxima ronda. Es con ello que ahora sí pasaríamos a hablar de los eventos más destacados o más interesantes que dieron lugar a esta jornada número 3 de la UEFA Champions League, teniendo en cuenta ya los resultados anteriormente mencionados. Es que pasaríamos rápidamente a hablar de, por ejemplo, el enfrentamiento entre Sporting Braga y Real Madrid. Un Real Madrid que, como decíamos al principio del directo, bastante interesante por la predisposición táctica que llegó a disponer frente a Sporting Braga, en que bastante similar a la idea que presentó ante el Sevilla y en su enfrentamiento anterior en la liga, es que buscó ser bastante contundente en sus conducciones y las rápidas finalizaciones básicamente traducidas en desarrollar un contraataque efectivo, en el que la palabra contraataque pueda llegarse un poco a ser corta al denominar esta idea de juego de rápidamente, muchas veces orientada a generar muy pocos pases en el medio campo y concentrarse definitivamente en los carriles y la velocidad para así mismo generar no solo el beneficio del regate, algo encontrado y que muchas veces beneficios a través de jugadores como Vinicius y Rodrigo, puede llegar a ser bastante resolutivo para la finalización y el beneficio de la llegada de un segundo jugador para una segunda jugada, en este caso en las que muchas veces se ha encontrado como una estrella bastante resplandeciente para este Real Madrid, denominaríamos a Jude Bellingham, en el que pasaríamos a hablar rápidamente a través de algo que hace un tiempo no hacemos, como es a través del pequeño diagrama en el tablero, en el que antes de comenzar me gustaría disculparme, ya que como siempre no soy el mejor dibujante, pero esperemos que podamos entender o analizar un poco mejor de esta manera las características de juego de este Real Madrid. Como decíamos, muchas veces este Real Madrid orientado a predisponer los adelantamientos para generar amplias conducciones, algo que ya hemos mencionado repetidamente, pero que a través de un posicionamiento en el que
Ya es natural poder no contar con tres referencias ofensivas estándar para este Real Madrid, muchas veces orientadas a que jugadores como Jude Bellingham empiecen desde atrás, pero que en una faceta de juego en el que la finalización sea el factor fundamental y la última jugada para desarrollar la finalización, este llega a orientarse en esta posición para, asimismo, contar con la gran característica que tuvo a través de este enfrentamiento ante Sporting Braga de laterales demasiado adelantados, en el que muchas veces Mendy y Dani Carvajal buscaban estar casi a la altura de jugadores como Luka Modric para asimismo tal vez llegar a esta posición en el campo, pero no más de esta. Muchas veces, como decíamos, buscar estar posicionados a la misma altura de jugadores como Luka Modric y que asimismo esto contara con básicamente una oportunidad de tener cierta margen o perspectiva de obtener el balón y recuperarlo para desde esta posición en el campo, esta posición específica en el campo, arrancar con una asociación de juego y algo crucial para este Real Madrid, amplia disposición de juego a través de las bandas y generar acciones bastante rápidas. Es con ello y con esta disposición de juego que muchas veces, como decíamos, este medio campo de la mano de jugadores como Eduardo Camavinga, Luka Modric y podríamos decir Fede Valverde estaban mucho más orientados a generar pocos pases entre ellos y asimismo generar jugadas hacia adelante en los que, por ejemplo, conectar con jugadores como Jude Bellingham era crucial para asimismo permitir que en estos momentos de descarga Vinicius Junior y Rodrigo, muchas veces orientados a cambiar en esta posición, uno pudiera retroceder en el campo para ayudar al beneficio de la descarga y avanzar por las bandas, o que Vinicius Junior pudiera, al contrario de su compañero en la referencia ofensiva, adelantarse para esperar el balón y poder beneficiarse, como decíamos al principio, del regate y la finalización. Con ello, básicamente, este Real Madrid a lo largo de su enfrentamiento eh, ante Sporting Braga buscó poder arrancar desde una forma bastante adelantada en el campo y asimismo poder generar ciertas aperturas en el juego en el que la descarga de ciertos jugadores para que la amplitud fuera la principal pieza de la salida de juego de este Real Madrid. Básicamente consolidó unas características de contraataque beneficiadas de estar muy adelantadas, en el que podríamos básicamente decir que buscó adelantar al equipo para generar asociación de juego orientada a pocos pases, pero asimismo amplias conducciones para generar una finalización. Muchas de estas acciones y características de juego, por ejemplo, las pudimos ver, podríamos decir, en cierto boceto o cierta, podríamos decir, prueba a lo largo del enfrentamiento ante Sevilla, que muchas veces pudieron ejemplificarse de forma un poco más dinámica en este enfrentamiento ante Sporting Braga. La verdad es que fue un planteamiento bastante interesante al poder contar con no solo un adelantamiento en el que permitiera muchas veces encontrar a un jugador disponible, sino que también al tener jugadores tan adelantados, teniendo una idea en la que tendrán que recorrer muchos metros para generar características de finalización, básicamente el poder disparar y avanzar en el campo, le daba la oportunidad a este Real Madrid de no tener que configurar demasiadas acciones de juego o tener que básicamente descargar a los primeros creadores de jugadas, en este caso los laterales y jugadores como Luka Modric, los que básicamente a través de esta posición se encontraban ya predispuestos a continuar esa creación de juego y que por ejemplo fue fundamental el retroceso muchas veces de jugadores como Eduardo Camavinga, en el que a través de estas características en las que los laterales se adelantaban, muchas veces se tendía a retroceder un poco en el campo o posicionarse en la dirección del lateral, esto con la idea de que muchas veces en caso de una pérdida él tuviera esta oportunidad de tomar la primera referencia en la recuperación del balón, algo que rápidamente pudiera permitir que no solo se evitara que el rival pudiera retomar metros en el área rival, en este caso en el área de Real Madrid, sino que también pudiera apuntar un poco más de dominio en el campo. Algo que poco a poco le llegó a funcionar a este Real Madrid,
y que lo cual le tradució en muchas acciones de juego, las cuales dieron la oportunidad de este enfrentamiento culminar en un 2-1, como decíamos, a través de un planteamiento bastante interesante y que le permitió encontrar grandes facetas de juego que beneficiaron, por ejemplo, a jugadores como Jude Bellingham y Vinicius Jr. Tal vez se llega a discutir muchas veces por qué jugadores como Vinicius Jr. tienden a generar, podríamos denominarlo, un gran exceso de jugadas de regate en momentos en los que no es necesario, pero que muchas veces podríamos llegar a plantear lo que, por ejemplo, en las facetas de juego explicadas anteriormente, estos momentos en que podríamos denominar lo que podría decir que Vinicius Junior está perdiendo tiempo. La verdad es que beneficia que sus compañeros puedan llegar a posicionarse o llegar a generar adelantamientos, algo que básicamente beneficiará no solo a jugadores como Jude Bellingham, bastante expertos en que llegar desde atrás para ser pieza fundamental no solo de una finalización, sino por ejemplo poder encontrar la otra banda en una jugada ya bastante clásica de este Real Madrid, en el que muchas veces Vinicius Junior busca retener el balón para buscar a Jude Bellingham y que este Jude Bellingham ni siquiera sin mirar hacia la otra banda, busque definitivamente la asociación con Rodrigo para que asimismo Rodrigo pueda o disparar o de nuevo buscar a Vinicius Junior, algo que será bastante beneficioso este Real Madrid a lo largo de esta competición si llega a disponer de las grandes aptitudes físicas y técnicas de estos tres jugadores. Es con ello que pasaríamos a hablar también de otro de los equipos y de los enfrentamientos más interesantes que pudimos ver en esta jornada número 3 de la UEFA Champions League, en el que este enfrentamiento entre Sevilla y Arsenal se vio bastante opacado en los últimos, disculpen, en los primeros momentos del enfrentamiento. Muchas veces esta Sevilla está orientada más a la presión en jugadores que son fundamentales para la salida de juego de este Arsenal, en el que, por ejemplo, muchas veces podríamos ver orientado a jugadores como Iván Rakitic o me disculpo, se me está olvidando su nombre. Lo voy a tener que recordar rápidamente. La verdad me disculpo, esto no se me acaba de olvidar, pero que, como decíamos, en este caso el mediocampo de Sevilla muchas veces orientado a que la presión de jugadores como Jorginho se vieran enfocadas a que este no pudiera recibir el balón para que básicamente no se generara esta rápida descarga sobre él para así mismo encontrar rápidamente las bandas en jugadores como Martin Odegaard o Declan Rice, los cuales beneficiaran rápidamente el poder encontrar a jugadores como Gabriel Martinelli o Gabriel, en el que muchas veces ya ha orientado a esta obligación de juego de este Arsenal, en el que una descarga a través de sus extremos en jugadores, por ejemplo, como Saka, generen rápidos recorridos para que el equipo rápidamente tome esta faceta de estar predispuestos, estar orientados a básicamente establecerse en el área rival, básicamente plantar su bandera en ella y poco a poco generar juego de posesión, algo que le costó bastante elaborar en las primeras facetas de juego, como decíamos, a través de las continuas presiones de esta Sevilla, pero que a lo largo del enfrentamiento también tuvieron rédito estas características de juego para, para Arsenal, a través de generar también presiones, algo que, por ejemplo, muchas veces podríamos decir que Declan Rice en este Arsenal tiene esta faceta de ser un poco más el eje de las facetas ofensivas, disculpen, de las facetas defensivas, pero que muchas veces también puede llegar a ser bastante beneficioso en el desarrollo de juego en facetas ofensivas. Algo que se pudo llegar a generar mucha tendencia al poder ser uno de los principales jugadores en obtener rápidas recuperaciones, que asimismo beneficiaron a poder generar pequeñas descargas para rápidas salidas de juego, en las que muchas veces habíamos hablado en directos anteriores de estos adelantamientos que ha llegado a disponer el nuevo proyecto de Diego Alonso,
para contar con un bloque un poco más adelantado y que asimismo poder generar mayor salida de juego y finalización a través de, por ejemplo, características como el juego aéreo, las que también fueron bastante interesantes como eh, esta Sevilla pudo abrir la apertura del marcador para sí mismos, pero que, como decíamos, al tener un bloque un poco tan alto, muchas veces características de juego de contraataque pueden llegar a ser bastante fatalistas para lo que significa la apertura del marcador para el equipo, en este caso Arsenal, en el que a través de una gran salida de juego fue crucial las grandes conducciones de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús, ambos con una gran capacidad física y que están dispuestos a disponer de eh, muchos momentos de conducción o de básicamente generar amplias conducciones con su velocidad, algo que benefició mucho a este Arsenal en estas facetas de juego y que al final se tradujeron en un 1-2, perdón, el cual ahora mismo en su clasificación en la tabla les deja, teniendo en cuenta las fases de grupos, disculpen las características de su grupo, es que ahora mismo este Arsenal cuenta con 6 puntos como líder. Ahora uno de los claros favoritos a avanzar en esta fase de grupos, pero que también como segundo lugar encontraríamos a Lens, Sevilla con 2 puntos y a PSV Eindhoven con 2 puntos igual. La verdad es que por ahora es un grupo bastante apretado. Una victoria de Sevilla o PSV Eindhoven podría complicar la clasificación de Lens, teniendo en cuenta tal vez un poco a futuro que parará para este equipo, pero que bajo estas características le beneficiará mucho más al líder de este grupo B, como lo es el Arsenal. Es con ello que pasaríamos a hablar también de todos los enfrentamientos más interesantes que nos dejó esta jornada número 3, como lo fue el enfrentamiento entre Barcelona y Shakhtar Donetsk. La verdad es que muchas veces las características de juego de este Barcelona son el obtener una pieza que pueda generar sistematizaciones. Con esta observación de sistematizaciones buscamos exponer que a través de jugadores como Ilkay Gundogan o Frenkie de Jong, la salida por asociación de juego básicamente se refleja en que los adelantamientos de jugadores como Alejandro Balde o Joao Cancelo permitan no solo contar con mayor cantidad de jugadores posibles para la descarga del balón, sino que también puedan generar mayor sintonía en los lapsos más principales de poder obtener dominio en el campo, lo cual básicamente son los carriles, muchas veces la mayor y la más rápida forma de generar dominio ante tu rival es a través del poder posicionarte en los carriles, ya que a través del medio campo determina muchas, podríamos decir, descargas físicas y mucho desgaste a través de tal vez generar muchos pases, sí, pero que poco a poco, por ejemplo, hace muchos años demostró jugadores como Xavi o Sergio Busquets que hay que tener una gran característica de juego para poder llegar a denominar estas grandes asociaciones de juego que asimismo a través del medio campo puedan generar dominio en lo que fue básicamente la era dorada del fútbol total en Fútbol Club Barcelona, pero que ahora en este Fútbol Club Barcelona no diríamos que hubo algo opacado por estas características mencionadas anteriormente, pero que funcionan de otra manera. La verdad es que muchas veces el fútbol se basa en poder ambientar o regular estas características de juego en la forma en que tus jugadores puedan explotarlas de una manera más eficiente. En este caso, teniendo en cuenta las titulares, por ejemplo, de jugadores como Alejandro Valde o Fermín López. Muchas veces la velocidad y la rápida descarga beneficiaron a este Fútbol Club Barcelona para, por ejemplo, el mencionado anteriormente, Fermín López y Ilkay Gundogan, tal vez pudieran generar esta asociación o estos crecimientos por el medio campo, algo que muchas veces tal vez no llega a orientar en muchos partidos este Fútbol Club Barcelona, pero que ante este Shakhtar Donetsk
funcionó en muchos momentos en muchas zonas del campo. Como decíamos, la participación de estos dos jugadores al poder encontrar recursos a través de las rápidas llegadas significaron que muchas veces tuvieran ciertas ocasiones de poder disparar ambos de los jugadores anteriormente mencionados, pero que tal vez le llegaron a proponer el que, digamos que podría decir que se llegaron a confiar a lo largo de su enfrentamiento ante Shakhtar, que por ejemplo lo pudimos ver lo pudimos ver en el gol de Shakhtar Donetsk de la mano de, disculpen, de Georgi Subakov, en este caso que no solo generó una amplia conducción en la que todo el bloque defensivo del Fútbol Club Barcelona le estaba persiguiendo y estaba justo enfrente de él, sino que básicamente ninguno de estos jugadores tuvo esta tendencia y fue bastante sorprendente en que ninguno fue a presionarle o generar un desmarque con esta palabra de desmarque, básicamente teniendo en cuenta que eran 4 jugadores del bloque defensivo del Fútbol Club Barcelona, que uno pudiera tomar este encargo de rápidamente al menos poder acercarse para presentarle problemas, muchas veces a través de la presión o básicamente algo que es un poco más, podríamos denominarlo como básicamente bracearle o empujarle, obviamente tampoco generándole una falta, pero que si le presentara problemas a la hora de poder continuar ganando metros, era crucial para que, obviamente teniendo en cuenta esta superioridad numérica, era bastante redituable que esta acción pudiera generarse, pero que en ningún momento llegó a generarse, en el que, por ejemplo, jugadores como Oriol Romeu, fue bastante sorprendente personalmente ver cómo simplemente siguió la jugada, en el que básicamente podríamos decir que se llegó a confiar en tal vez su superioridad numérica y tenía tantos jugadores disponibles y que en este caso eh, el jugador de Shakhtar Donetsk no pudiera generar una rápida descarga, pero que al final significó un gol, algo de lo que debe tener en cuenta este Fútbol Club Barcelona a lo largo de esta competición, en el que muchas veces esta UEFA Champions League está bastante acostumbrada a tener ciertos momentos en que equipos parecen, respetuosamente hablando, muertos y que poco a poco pueden renacer de pequeñas jugadas, en el que tal vez no le generó la mayor cantidad de preocupaciones a este Fútbol Club Barcelona, pero que sí fue bastante importante teniendo en cuenta las grandes aptitudes técnicas de este Fútbol Club Barcelona, como llegaron a eh, generar tan mala asociación de juego para una acción defensiva, en el que básicamente todos esperaron que nada pasara, pero al final sucedió, en el que, por ejemplo, jugadores como Joao Cancelo y Ronald Araujo tal vez deberían tener un poco más de conexión para evitar estas características de juego, pero que asimismo fue un enfrentamiento bastante interesante, lastimosamente teniendo en cuenta que potencialmente es bastante peligroso teniendo en cuenta la próxima semana o el próximo fin de semana el enfrentamiento ante el Real Madrid. Habrá que tener los ojos bastante abiertos teniendo en cuenta la posible lesión de Joao Félix. Esperemos que no sea nada, obviamente como siempre decimos, el beneficio del espectáculo, pero que asimismo teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas veces en este enfrentamiento se vio orientada la cámara a ver la gran cantidad de jugadores del Fútbol Club Barcelona que se encuentran ahora por lesión o no convocados. Es que actuaciones como las de Ferran Torres, bastante objetivas y bastante predeterminantes en facetas de juego bastante importantes para este jugador, que continúen con su gran cantidad, calidad y rendimiento, son bastante cruciales para, en este caso, su proposición de juego en los objetivos de este Fútbol Club Barcelona. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada número 3. En este caso, disculpen, aquí está. El enfrentamiento entre Newcastle United y Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que eh, tuvo esta tendencia tal vez, algo de lo que no es ajeno a través de, por ejemplo, su gran proyección de juego en la Bundesliga, algo de lo que el Gegenpressing nos ha demostrado que es básicamente un equipo de alemán presionando de la mejor manera posible,
en el que le dio bastante rédito en facetas adelantadas de la apertura del marcador, algo que trataremos de hablar más adelante, pero que, por ejemplo, a través de jugadores como Doniel Malen, en el que muchas veces estaba un poco más posicionado a recibir el balón y rápidamente poder avanzar en el campo, y asimismo que sus compañeros pudieran llegar para generar una descarga, fue que muchas veces el equipo no se orientó demasiado teniendo en cuenta un rival como Newcastle, que la presión y la rápida conducción hacia adelante era una de las características fundamentales de este proyecto de Eddie Howe. Podríamos decir que básicamente Borussia Dortmund buscó golpearle con su mismo diente a este Newcastle United, en el que por ejemplo actuaciones como la de Marco Reus también significaron bastante para este Borussia Dortmund, básicamente al ser uno de los jugadores más castigados por las continuas presiones de Newcastle United, en el que a través de lo que representa y ha representado Marco Reus para este Borussia Dortmund, eh, sigue siendo sin lugar a dudas un jugador bastante insignia del equipo, no solo por ser un claro referente en labores ofensivas, sino también esta oportunidad de ser eh, una de las principales piezas en la asociación y el compañerismo, podríamos denominarlo, en que muchas veces llegó a bajar a zonas eh, un poco más atrás del campo para así mismo acompañar a la presión o evitar que básicamente Newcastle United pudiera generar esta gran cantidad de disparos o ocasiones de juego, en las que podríamos evidenciar que desde el segundo tiempo, luego de la apertura del marcador de Borussia Dortmund, en una acción bastante interesante, el equipo poco a poco se llegó a orientar a rápidamente generar lo mejor de sí mismo en estas rápidas conducciones, en estas amplias recuperaciones de balón predispuestas por no solo la velocidad de jugadores como Anthony Gordon, sino que a través de un poco más de talento, a través de labores técnicas como con jugadores como Miguel Almirón, entrando desde disculpen, no, en este caso Miguel Almirón sí era titular, estaba confundiendo, me estaba creyendo que había entrado desde el banquillo, pero creo que no. Muchas veces buscando jugadores, como decíamos, con un poco más de talento en los pies y en labores técnicas, es que este Newcastle United poco a poco buscó ser bastante dominante en las acciones de juego para que poder buscar continuamente un empate y tal vez una victoria. La verdad es que teniendo en cuenta lo que habíamos aclarado anteriormente a través de su grupo, la verdad es que esta derrota le significa bastante, ya que aprieta demasiado los objetivos de este Newcastle United si quiere llegar a clasificarse más adelante en la siguiente instancia de la UEFA Champions League. Ahora mismo teniendo en cuenta y recordando que ahora mismo como líder se encuentra Paris Saint-Germain con 6 puntos, Newcastle United con 4, Borussia Dortmund con 4 y Milan con 2. La verdad es que un triunfo le hubiera beneficiado bastante para poder afrontar en 2 jornadas, tal vez, ¿por qué no un liderato? Ahora mismo son momentos todavía bastante tempranos para poder hablar de qué deparará el futuro eh, para este grupo F, pero que asimismo dio a lugar un enfrentamiento bastante interesante y bastante proactivo espectáculo en que ambos equipos buscaron disponer lo mejor de sí mismos en un St. James Park que esperemos que pueda acostumbrarse a de nuevo ser anfitrión de esta gran competición como lo es la UEFA Champions League, y asimismo de la mano de su equipo anfitrión como es Newcastle United nos dé gran cantidad de espectáculo. Es con ello que el día de hoy culminaríamos con este enfrentamiento. La verdad es que esta UEFA Champions League ya nos tiene acostumbrados a grandes facetas de juego y lo generará y lo continuará haciendo a lo largo de las últimas 2 jornadas de la fase de grupos. La verdad es que, como decíamos o tratamos de analizar rápidamente, son equipos bastante interesantes y que poco a poco, a través de la consolidación de competiciones como la Conference League o la Europa League, han beneficiado sin lugar a dudas a la principal competición europea como podría llegar a ser la UEFA Champions League, y que lo ha sido a lo largo de los últimos años,
en el que el nivel potencialmente ha crecido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchos directos anteriores, específicamente hablando de la UEFA Champions League, exponíamos, por ejemplo, la gran campaña que pudo disponer West Ham United en la Conference League, que asimismo alzó un poco más el nivel, teniendo en cuenta que equipos que muchas veces tuvieron la oportunidad de llegar a las instancias finales de esta Conference League no están acostumbrados a poder tener esta oportunidad de al menos llegar a finales para poder alzar títulos, y que básicamente poco a poco el nivel europeo futbolístico se ve bastante beneficiado por la gran aparición de competiciones como estas, y principalmente la UEFA Champions League, al ser la principal partícipe de eh, el reconocimiento, la participación de los mejores equipos en Europa. Es con ello que, como decíamos, esta competición lastimosamente que va a llegar a cambiar en el lapso de las próximas temporadas, diríamos que será bastante interesante poder ver cómo esta última tradicional UEFA Champions League llega a culminar con grandes equipos como siempre, y que cuenta con historias, podríamos denominarlo historias bastante interesantes por contar. Es con ello que ahora sí me despediría, sin antes que nada, de nuevo, si están interesados o si les gustan este tipo de directos, les agradeceríamos mucho si pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en las que, como siempre decimos, buscamos generar poco a poco contenido o información de, por ejemplo, cuando estamos en directo en plataformas como la plataforma roja o la plataforma morada, en la que siempre buscamos generar contenido y subimos contenido de la mano de los mejores momentos que nos dejan las mejores competiciones y las mejores ligas del continente europeo. Además de que pueden suscribirse y seguirnos a través de las mismas. Es con ello que culminaríamos ahora sí el directo de hoy. De nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Como siempre, la mayor idea o principal objetivo de este pequeño proyecto es poder fomentar un espacio de entretenimiento en el que podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que definitivamente ahora sí me despediría, esperando que estén teniendo un excelente día. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.